Hola, buenas tardes, mi nombre es Oriana Pérez, pertenezco a la sección SAYA-C y en esta oportunidad les hablaré sobre lo que son las garantías y las garantías sin desplazamiento de posesión. Ahora bien, ya entrando en materia, es imperante definir qué son las garantías. Y las garantías no son más que un mecanismo jurídico creado para la protección y aseguramiento de ser cumplida una determinada obligación, tanto en un tiempo como en una forma determinada. Asimismo, los contratos de garantía son aquellos contratos de manera accesoria que se suscriben para asegurar el cumplimiento de un contrato principal. Y así solo serán exigibles cuando se cumple la prestación principal. Se llaman contratos de garantía a los que están destinados a proteger a los acreedores contra las insolvencias de sus deudores. En resumidas cuentas, las garantías se pueden definir como contratos de carácter accesorio que le darán seguridad al acreedor de que el deudor pagará la obligación principal, respaldando la misma con una garantía que se constituye a favor del acreedor. En este sentido, las garantías personales pueden realizarse mediante la integración de deudores tanto principales como subsidiarios. Un ejemplo de ello puede ser la solidaridad pasiva y la indivisibilidad. Las garantías se pueden caracterizar porque dan seguridad y ventaja al acreedor. Dan seguridad ya que el acreedor amparado o garantizado mediante garantías obtiene ventaja frente al acreedor quirofragario, que es aquel que se presenta frente a su deudor sin tener seguridad ni ventaja alguna, o sea, sin tener ninguna garantía. En cuanto a la ventaja del acreedor, el acreedor, para asegurarse de que se le responda por la obligación, puede tener la ventaja de que le respondan otras personas y no solo su deudor, aumentando así el número de patrimonios afectados para el cumplimiento de la obligación, o también pudiera estar afectado un bien específico que le represente la garantía. Asimismo, la importancia de las garantías radica en que ellas se encuentran presentes a lo largo de la vida cotidiana, desde un aspecto jurídico hasta la vida comercial de las personas. Ellas permiten facilitar las operaciones comerciales. Ejemplo de ello es la obtención de un carro nuevo mediante un sistema de ventas a plazos, donde el bien mueble constituye la garantía hipotecaria que le otorga al acreedor mayor seguridad para el pago de su crédito. Es importante comentar que el efecto fundamental de las garantías reales no es más que transformar a los acreedores garantizados en acreedores preferenciales para que puedan satisfacer su crédito ante que los acreedores que no posean garantía alguna. Asimismo, las garantías se pueden clasificar en dos grandes grupos. El primero de ellos es según la fuente que las origina, y estas pueden ser legales, jurídicas y convencionales. Las legales se encuentran expresamente en la ley. Un ejemplo de ellas son los procedimientos que establece la ley en cuanto a la hipoteca, que a su vez se puede dividir en hipoteca legal general, que es cuando en ella se comprenden todos los bienes del deudor. La hipoteca especial, que solo se limita a las cosas específicas o determinadas. En cuanto a los convencionales, son aquellas que establecen por acuerdo de las partes, es decir, con la manifestación de sus voluntades. Y las judiciales son originadas por una decisión judicial o sentencia ejecutoria, definitivamente firmes, sobre los cuales no cabe ningún otro recurso. El segundo grupo de ellas es según su objeto, y estas se pueden clasificar en garantías personales y garantías reales. Las primeras son aquellas en donde las garantías versan sobre las personas. Un ejemplo de ello es la fianza. Mientras que las garantías reales versan sobre los objetos de las obligaciones. Los ejemplos notorios son lo que es la prenda y la hipoteca. Ahora bien, luego de saber qué son y cómo se clasifican las garantías, es importante hablar sobre los contratos de garantías sin desplazamiento de posesión. Estos tienen su importancia desde varias perspectivas. Desde un punto, el punto más importante de este es que es un punto económico, pues influye
¿Por qué influye? Porque estas son creadas para garantizar y facilitar la fuente de crédito, con la importante característica de que no desposesiona al dueño de los bienes. Por ende, el contrato de prenda sin desplazamiento tiene por objeto constituir una garantía sobre una o varias cosas corporales o incorporables, tanto muebles como inmuebles, para caucionar obligaciones propias de terceros, conservando el constituyente la tenencia y uso del bien constituido en prenda. En perspectiva, desde el antiguo derecho romano hasta el presente, se ha establecido con respecto al acreedor que la posesión jurídica de una cosa la puede retener hasta la extinción de la deuda, es decir, se desplaza el bien a las manos del acreedor prendatario hasta que se satisfaga la obligación por parte del deudor. Asimismo, este tipo de contratos se pueden definir como aquel contrato donde el deudor o un tercero da garantías bienes tanto muebles como inmuebles en seguridad de crédito a un acreedor, los cuales quedan en poder del deudor o del tercero, sea cual sea su caso, con la obligación de conservarlos, mantenerlos, repararlos, con derecho a servirse de ellos conforme a su razón de ser. Cabe mencionar que en la legislación venezolana los contratos de garantía de prenda sin desplazamiento de posesión se encuentran consagrados en la Ley de Hipoteca Inmobiliaria y la prenda sin desplazamiento de posesión, donde su fin último es permitir el gravamen de ciertos bienes inmuebles que no pueden ser sustraídos. En efecto, tales bienes, por una parte, no son susceptibles de perfecta individualización, pero por otra, constituyen elementos de trabajo o producción del deudor, ya que requieren especiales cuidados y atenciones en orden a su conservación y mantenimiento. Tienen condición futura o se encuentran en otras circunstancias dentro de las cuales es muy difícil o perjudicial el desplazamiento posesorio. Cabe destacar que la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de posesión protege de forma o de manera amplísima los derechos y privilegios del acreedor prendatario y le concede un mecanismo procesal eficiente, expedito, sumario y no contradictorio ni acumulable a ningún otro proceso para ejecutar los bienes prendatarios y hacer efectivo el crédito garantizado. A la vez, establece ampliamente también la protección judicial de la garantía, permitiendo al acreedor aparente traba de ejecución sin contradictorio mediante un procedimiento especial de ejecución de prenda, por lo cual no produce efectos de cosa juzgada material, no acumulable a ningún otro proceso e ininterrumpible, salvo por los escasos motivos que taxativamente señala esta ley especial. Es importante mencionar que, a pesar de encontrarse consagradas en la misma ley, existen diferencias entre la prenda sin desplazamiento y la hipoteca inmobiliaria. Una de ellas es que en cuanto a la hipoteca mobiliaria, el gravamen es oponible para terceros amparados siempre por el Código Civil. Específicamente, la prenda sin desplazamiento de posesión tiene su base legal en el artículo 55, que establece que los bienes que no son susceptibles a esta garantía son los frutos pendientes y cosechas esperadas, los frutos o productos ya cosechados o separados del suelo, los animales de cualquier especie, así como sus crías o productos derivados, los productos forestales cortados o por cortar, las maquinarias, herramientas, aperos útiles y demás instrumentos de las explotaciones agrícolas, pecuarias y forestales, la mercadería de productos y elaboración de materiales para ser almacenadas, entre otras. Una vez constituida la prenda sin desplazamiento de posesión, se impone una serie de obligaciones sobre el deudor pignoritario que busca reforzar la protección de la posición del acreedor, y que hacen tener el deudor todos los efectos legales, como un depositario, incluso a los efectos de determinar tanto la responsabilidad civil como la responsabilidad penal.
Gracias, esta fue toda mi exposición, espero le haya gustado.